En el día de hoy vamos a considerar los versículos 9 y 10 de, de esta carta, que como ya hemos dicho en algunas oportunidades ya, una carta tremendamente profunda. Aquí estamos nosotros navegando, tenemos nuestro pequeño barquito navegando en aguas profundas, muy profundas, con verdades que solo nosotros tenemos conocimiento de ellas porque la Biblia lo dice. De lo contrario, nosotros jamás tendríamos conocimiento de todas las bendiciones que nosotros tenemos en Cristo Jesús. El apóstol Pablo aquí, en esta carta, le escribe, muy bien, el apóstol Pablo aquí le está comunicando a los efesios todas las bendiciones que nos han sido dadas por el Padre en Cristo Jesús. Hay algunas personas que, de acuerdo con la iglesia que frecuentan, a veces dicen, Dios me habla a mí por sueños, Dios a mí me habla por visiones, Dios a mí me muestra todas las cosas por sueños y por visiones. Pero es raro, yo nunca he escuchado a una persona que diga así, Dios me habló por sueños y ahora entiendo clarito la doctrina de la justificación. ¿Verdad? Ahora entiendo clarito la doctrina de la expiación. Generalmente, cuando se refieren a este tipo de manifestaciones, es como si fuese una especie de un horóscopo evangélico. O sea que mañana va a pasar esto, va a pasar esto, va a pasar esto. Y cosas relativamente superficiales, ¿verdad? Y incluso en muchos casos ni siquiera esas cosas ocurren. Pero nunca cuando dicen, no, tuve un sueño, me soñé que realmente yo desde antes de la fundación del mundo yo fui predestinado, yo fui escogido y todas estas bendiciones me han sido comunicadas. Parece que no se entiende que la mayor revelación que tiene la iglesia para que pueda gozarse la presencia de Dios es la palabra de Dios. Y aquí tenemos nosotros este glorioso manjar espiritual. Aquí nosotros estamos dando un paseo por este gran museo extraordinario. Y obviamente como es un museo, no se puede hacer rápido. Nadie visita un museo, una galería, y pasa rápido por las obras de arte. Las obras de arte están todas llenas de detalles, las pinturas, las sombras, el sol, todo ese tipo de cosas, la iluminación. Se requiere atención, ¿verdad? Bastante observación. Y lo mismo ocurre con la palabra de Dios. Lamentablemente nosotros a veces pasamos en bus por el museo y en alta velocidad. ¿Cuántas veces hemos leído esto? ¿Ah? Y pasamos nomás, pasamos. Por eso que se requiere que nosotros podamos detenernos. E incluso nosotros, a veces, de acuerdo con algunos textos de las Escrituras, podríamos sacar hasta 5 sermones solo de un texto o más. El doctor Martin Lloyd Jones, él se demoró 6 años en exponer esta carta. 6 años. O sea, sacó unos 400, probablemente unos 400, 500 sermones, porque es una carta rica, es una carta profunda. Y como nosotros estamos acostumbrados, hay que decir los que predicamos, cada vez que tenemos que exponer algo, siempre vemos, por un lado, nuestra tremenda limitación que tenemos, ¿verdad? Que ni siquiera los bordes de los vestidos de nuestro Señor hemos alcanzado a tocar. Así que con temor y santa reverencia nos acercamos a esta tierra santa. Y tampoco somos capaces de exponer todo lo que dice el texto. ¿No? No somos capaces de poder exponer todo lo que dice por todas las implicaciones que tiene esto. Dentro del contexto, entonces, el apóstol Pablo le está comunicando a los efesios todas las bendiciones que nosotros tenemos en Cristo. Hemos sido elegidos, predestinados, hemos sido adoptados por nuestro Padre Celestial, hemos sido redimidos, hemos sido perdonados, hemos sido lavados por su sangre y todos nuestros pecados nos han sido perdonados.
Además, hemos recibido sabiduría y prudencia, que es lo que encontramos en el texto original, aunque en la versión Reina Valera, el versículo 8 dice inteligencia, que Dios hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría y prudencia, dice, y nos dio a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. En el día de hoy, entonces, vamos a intentar acercarnos a esta expresión, el misterio de su voluntad, que según lo que nos dice el apóstol Pablo, Dios a nosotros, que es la otra posición que expuso el pastor Marco, el Señor a nosotros nos ha dado en el momento de la conversión, que es lo que encontramos en el versículo 8, sabiduría e inteligencia o prudencia para poder conocer el misterio de su voluntad. O sea, hemos sido, entre otras bendiciones que hemos alcanzado, que tenemos en Cristo, es que hemos sido los creyentes, hemos sido capacitados con inteligencia y prudencia también para conocer el misterio de la voluntad de Dios. ¿Qué es esto? ¿Qué significa el misterio de su voluntad? Entonces vamos a empezar primero por la expresión el misterio. ¿De dónde viene la palabra mística? ¿Ya? En el original. ¿Qué es el misterio? Que estaba oculto y que ahora nos ha sido revelado y hemos sido capacitados para conocer este santo misterio. Para empezar, el misterio no es un secreto místico revelado, como lo enseñan algunas religiones, solo para algunos pocos, unos que tienen capacidad intelectual diferenciada, solo esos tienen poder para captar ese misterio. Porque aquí el texto está diciendo que a los que fueron perdonados, redimidos, a estos se les dio sabiduría e inteligencia o prudencia para conocer, o sea, están incluidos todos los cristianos, no solo algún puñado de privilegiados. Entonces, misterio en la palabra de Dios no significa algo secreto, místico, revelado solo para unos pocos. Tampoco tiene que ver con conceptos, estos conceptos que manejan las religiones orientales, donde hay que entrar en las montañas y entrar en un estado de meditación trascendental para que ahí algunos puedan recibir este supuesto misterio. No. Sabemos nosotros que hay algunas religiones que trabajan mucho con este tema del misterio, algo desconocido, supuestamente, como es el caso específico de los hombres que adhieren al grupo este conocido como la masonería, que en los ritos de iniciación, entonces a estas personas que ingresan a la masonería les es dado a conocer el determinado o unos determinados misterios. Para nosotros, los cristianos, y para el cristianismo histórico bíblico, la masonería es una abominación a los ojos de Dios. Y ningún cristiano debe hacer parte de estas sociedades secretas, porque se contradice con lo que enseña la palabra de Dios. No puede. Toda la estructura de la masonería, toda su estructura, ella va contra lo que enseña la palabra de Dios. Y muchos cristianos a través de la historia de la iglesia se han posicionado contra esta, aunque ellos no dicen que es una religión, pero tienen Biblia, tienen templo, tienen doctrina, tienen costumbres, todo ese tipo de cosas. Aunque ellos lo niegan, sí pueden ser considerados una secta. Por lo mismo nosotros consideramos que no tiene cabida que un cristiano profese o ingrese
a las filas de la masonería solo para obtener estabilidad financiera. Es una abominación a los ojos de Dios. El misterio, por lo tanto, del cual habla el apóstol Pablo, no es algo, como ellos dicen, algo superficial, vago, indefinido, captado solo por algunas mentes privilegiadas. Y para entender mejor lo que es el misterio, porque el apóstol dice que a nosotros nos fue dado conocer el misterio de su voluntad, nada mejor que ir a la propia palabra, donde se utiliza la palabra misterio. Nuestro Señor Jesucristo, cuando Él expuso la parábola del sembrador, los discípulos no entendieron, ¿verdad? Se le acercaron y le dijeron, dinos pues qué significan estas palabras. Entonces Jesús llegó y dijo, a vosotros os es dado conocer o saber los misterios. A vosotros os es dado conocer los misterios del reino de los cielos, mas a ellos, los incrédulos, no les es dado. Jesús aquí estaba hablando sobre la doctrina del reino de los cielos como siendo un misterio. Entonces, es una doctrina. Entonces, los discípulos no la entendieron, no entendieron la parábola y pidieron explicación. Y Jesús llegó y dijo, a vosotros os es dado entender los misterios, pero a los de afuera no. El apóstol Pablo en su carta a los romanos dice, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde los tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora y que por las Escrituras se ha dado a conocer, refiriéndose con el misterio al Evangelio, que estaba oculto, pero que ahora ha sido dado a conocer. Más adelante, lo que leyó nuestro hermano Edgardo en el devocional, el apóstol Pablo dice así, sin embargo nosotros hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo, que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio. Hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos eternos para nuestra propia gloria. Refiriéndose nuevamente con esta palabra misterio a la esencia del Evangelio. En Efesios, nuevamente en esta carta de Efesios capítulo 3, el apóstol Pablo va a decir que, en otras palabras, va a decir, a mí me fue declarado o revelado el misterio. El misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres. Y a mí me fue dada la gracia, esta gracia de anunciar entre los gentiles las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación nuevamente del misterio escondido desde los siglos en Dios. Pablo, cuando escribe también en su carta a Timoteo estas memorables palabras, cuando dice, y es indiscutiblemente grande el misterio de la piedad, que Cristo Jesús se hizo hombre y fue revelado entre los hombres. En otras palabras, entonces, hermanos, el misterio del cual habla el apóstol Pablo aquí en este versículo 9, tiene referencia con la verdad, toda la verdad relacionada con Dios, relacionada con la salvación de los hombres por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y que esta verdad solo puede ser conocida si Dios la revela, si Dios le abre la mente y el corazón al hombre
para que él la pueda entender. Por eso que el apóstol Pablo entonces dice que Dios a nosotros nos dio sabiduría y prudencia para que podamos conocer el misterio de su voluntad, para que podamos conocer la esencia del Evangelio. Nosotros jamás íbamos por contemplación, íbamos a entender que fuimos justificados el día que hemos creído. Jamás nosotros por contemplación íbamos a tomar conocimiento de que fuimos predestinados. Esto nos ha sido revelado, mostrado claramente a dedo por Dios por medio de la obra de su Espíritu Santo a través de la palabra de Dios. En otras palabras, como el apóstol Pablo habla el misterio, una doctrina que los hombres de este mundo no la pueden entender y que solo la pueden conocer aquellos que han sido iluminados en la mente y el corazón. Esto nos habla de que la mente humana, en su estado natural, afectada por el pecado, no puede entender las cosas de Dios. Y que las cosas de Dios solo la pueden entender aquellos que han nacido de nuevo. Este es el misterio del cual habla el apóstol Pablo, que es el Evangelio, que es la persona de Cristo y todas las verdades centrales que nosotros encontramos en la palabra de Dios. Entonces, que quede claro, este misterio es un misterio porque es un misterio no revelado a los incrédulos. Ellos no pueden, no entienden. El apóstol Pablo dice que el Evangelio para ellos es locura. No lo entienden. No entienden las cosas de Dios. No entienden las cosas de Dios y no entienden cómo funcionan las cosas de Dios. ¿Nos han dicho alguna vez en algún momento nuestros propios familiares, oye, ¿por qué la iglesia? Ir tanto a la iglesia, dar dinero a la iglesia. No puedes ir a una fiesta por causa de la iglesia. ¿No te parece que esto es una locura? Es porque ellos no entienden, no comprenden. El Evangelio para ellos es un misterio, pero para los que han creído en Cristo Jesús es un misterio revelado. O sea, se abrieron las cortinas y ahora podemos ver claramente lo que Dios ha hecho y está haciendo con nosotros. Y nos parece algo glorioso, nos parece algo maravilloso entender, por ejemplo, que la salvación no depende de mis niveles de obediencia, no depende de mis niveles de santificación, dependen de la obra de Cristo Jesús en la cruz. Y que aunque yo a veces pueda ser infiel para con Él, Él permanece fiel. Podemos entender y gloriarnos que aunque nosotros pequemos, Dios no está así mirándonos, pecaste, perdiste la salvación. Lo siento, yo no acepto eso, perdiste la salvación. Así que arrepentir, me fui a arrepentir y recuperé nuevamente mi salvación. Pero de noche pensé cosas malas, perdí mi salvación nuevamente. No es así. No depende de nuestras obras, depende de la obra de la gracia de Dios. Y este es el misterio que nos ha sido revelado y que solo lo pueden entender y gloriarse en él aquellos que han sido iluminados por el Espíritu Santo de Dios. De tal manera que para el mundo es misterio, para nosotros ya no lo es. Y dice la palabra de Dios que Dios nos ha dado a conocer no solamente el misterio, dice el apóstol Pablo, de su voluntad. Porque no solamente somos informados las cosas que Dios ha hecho, ha operado en nosotros, sino que además Dios, Él nos ha mostrado, nos ha revelado por qué camino debemos andar para hacer su voluntad. La verdad del Evangelio dejó de ser un misterio para aquel que cree en Cristo Jesús. Solo es un misterio para aquellos que no creen. Interesante, hermanos, notar que las capacidades intelectuales
del hombre natural no tienen ninguna relevancia en materia espiritual. ¿Entendió? Las capacidades intelectuales de un hombre, porque algunas personas dicen, ¿sabe por qué mi hijo no cree? Porque mi hijo tiene un doctorado. Él es muy inteligente. Y como él es muy inteligente, es por eso que no cree. Es como que si el evangelio fuese para los deficientes mentales, los trogloditas mentales, los fósiles mentales, el evangelio es porque no entienden nada, no entienden nada. Entonces le dicen algo, van y lo creen. Pero mi hijo o mis hijos no creen porque ellos estudian. Ellos son muy intelectuales y ellos entienden que esta cosa del evangelio es algo irracional. Ellos no creen porque están en un estado de ceguera espiritual. Y las capacidades intelectuales de un ser humano no tienen nada que ver con las realidades espirituales. De tal manera que nosotros vamos a ver personas que a veces, hermanos, ni siquiera tienen estudios. Ni siquiera tienen estudios y conocen a Dios. Y otras personas que tienen doctorado, como dice Calvino, es verlos como un burro leyendo partitura musical. No van a entender una. No van a entender una. Además, como este misterio revelado es una obra sobrenatural del Espíritu Santo en la vida de algunos hombres, en la cual Dios le ilumina la mente y el corazón. Mire, por esta razón usted va a oír algunas personas que dicen que son cristianas. ¿Ya? Usted va a oír a ciertas personas que dicen que son cristianas, pero la forma de hablar y la forma de opinar sobre determinadas cosas que requiere discernimiento espiritual, solo hablan puras tonteras. Porque la manera de hablar que ellos tienen los delatan. Cero entendimiento espiritual, cero discernimiento, aunque digan que son cristianos, aunque estén bautizados, aunque hayan estudiado, aunque tengan ciertos cursos, tengan una cosa y la otra. Pero la manera de hablar, la manera humana de hablar los delata. No entienden nada de las cosas celestiales, porque las cosas de Dios se disciernen de manera espiritual. Por ejemplo, usted no ha escuchado a veces decir así, nosotros somos tan poquitos, ¿por qué hay tan pocos jóvenes en la iglesia? Ah, es porque la iglesia no es tan animada. Entonces, ya pues la música, pongámosle música. A los jóvenes les gusta el rock. Pongámosle rock, pongámosle luces, pongámosle humo a esto, pongámosle color. Y se nos va a llenar la iglesia de gentes. Esa es una mentalidad mundana, carnal. O que la iglesia diga así, hermano, necesitamos construir. Vamos a golpearle la puerta al alcalde. Vamos a la MUNI a pedir dinero, a pedir plata. Son nuestros derechos. Ahí se deja ver que la persona entiende cero de las cosas de Dios. Entonces, por eso es que las cosas de Dios reveladas, estas se manifiestan de manera, o sea, lo que Dios hace cuando trabaja en el corazón de una persona, le ilumina la mente. El objetivo del Evangelio no es hacerlo llorar, amigo. No es que usted aquí se reciba una descarga emocional con unas músicas súper emocionales, sentimentales, con una predicación que toca las cuerdas más profundas de las emociones y que las personas lloren y reciban esa descarga emocional. Ese no es el objetivo del Evangelio. El objetivo del Evangelio bíblico es iluminar la mente, el corazón, para que nosotros podamos cambiar nuestra mentalidad humana
Y si esa mentalidad humana, esa iluminación, no ha ocurrido en nosotros, pues cuando a usted se le pide una opinión, usted va a dar puras opiniones que incluso van contra la palabra de Dios. Sí, ¿para qué decirle a los jóvenes que tienen que cuidarse hasta el casamiento? Que prueben, pues, que vivan nomás, que convivan, y después, si resulta, entonces se casan. Esos son pensamientos carnales, humanos, diabólicos, que van contra la palabra de Dios. De tal manera que este misterio, dice el apóstol Pablo, que Dios nos ha dado sabiduría y prudencia para que podamos conocer el misterio de su voluntad. No solamente el misterio con relación de que Dios nos salvó, que Dios nos regeneró, que Dios nos justificó y que iremos a perseverar en este camino hasta el día final. No solo eso, sino que también nos ha dado la inteligencia y la sabiduría para conocer el misterio de su voluntad. Porque a veces no es difícil conocer la voluntad de Dios. En algunos casos es obvio que es fácil. Por ejemplo, si me están ofreciendo un trabajo, pero para eso yo tengo que mentir. ¿Es fácil o difícil discernir la voluntad de Dios? Es fácil. Tengo que mentir. La Biblia dice que yo no debo mentir. No debo hacer esto. Pero en algunos momentos la voluntad de Dios para nosotros es desconocida. Es desconocida. Como por ejemplo formar un casamiento. Es cristiano, ya, está bien. Pero él es hombre con H mayúscula. ¿Es o no? ¿O va a ser fácil de ser mandado? No, yo quiero un hombre que me acerque a las Escrituras, que me acerque a Dios, que sea él el líder por naturaleza. Y ahí entonces nosotros tenemos que observar los principios de la palabra de Dios para descubrir la voluntad de Dios. Con relación a este punto de la iluminación del Espíritu Santo en la mente, y ahí uno ve si realmente una persona el Evangelio o el misterio le fue revelado, ¿ya? Esto lo vamos a ver por la forma que la persona tiene de hablar, de conversar. Porque la Biblia dice claramente, ¿no?, que la boca habla de lo que está lleno el corazón. Si por aquí salen tonteras, si por aquí salen pensamientos humanos, es porque aquí, en el corazón, eso es lo que hay. Hebreos, el escritor de la carta a los Hebreos dice, porque debiendo ser alguno de vosotros, después de tanto tiempo, maestros, ¿ya? Ahora tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos. Según el pastor Joan Petrecelli, cuando estuvo aquí, cuando dice la carta a los Hebreos, dice, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, él dice que ese tanto tiempo aquí, en el contexto que fue escrito, son 31 años. Me recuerdo claramente que él lo dijo. O sea, han pasado 31 años y ya por el tiempo que llevamos en el Evangelio, debíamos ser maestros. Y todavía andamos preguntando preguntas básicas de escuela dominical. ¿Será que Dios perdonó mis pecados? ¿Será que soy creyente? ¿Dios se equivoca a veces? ¿La Biblia tiene fallas? ¿La Biblia tiene errores? Preguntas de... Y llevo 30 años en el Evangelio. Por eso que dice el escritor, debiendo alguno de vosotros haber sido ya maestros, tenéis necesidad que nuevamente se os enseñen las cosas fundamentales. Pero eso pasa porque a muchos no se les ha iluminado. El misterio aún está oculto, porque cuando Dios obra en un hombre, le ilumina la mente, el corazón, y eso afecta todas las decisiones. La visión del mundo es diferente. La visión sobre la familia, sobre el dinero, sobre el tiempo, sobre mi cuerpo,
sobre todas las cosas de la vida, todas son influenciadas por el Evangelio. Y uno siempre está pensando, ¿qué haría Jesús en mi lugar? ¿Qué haría Jesús si fuese enfermero? ¿Qué haría Jesús si fuese médico? ¿Qué haría Jesús si fuese electricista? ¿Qué haría Jesús si fuese un conductor de una micro? ¿Qué haría Jesús si vendiese en la feria? ¿Jesús haría esto? ¿Jesús haría esto? Esta es nuestra mayor preocupación que los creyentes realmente tienen en Cristo Jesús. Voy a dar el segundo punto. El primer punto es el misterio. ¿Ya? El misterio es el Evangelio revelado. Segundo, el apóstol Pablo dice el misterio de su voluntad. La parte B del texto. No solamente a nosotros entonces se nos dio a conocer el misterio de la redención, sino también el misterio de su voluntad. Ahora, nuestra prioridad será hacer la voluntad de Dios. Tiempo atrás yo usé aquí una figura de lenguaje. Los que son un poquito más antiguos tienen radio, ¿ya? Y el que tiene esta perilla que uno busca el dial, ¿ya? Entonces a veces chicharrea la radio hasta que uno va y ahí está el sonido nítido, claro. El creyente es alguien que tiene el dial busca la sintonía perfecta con el trono de Dios. Que toda su vida esté ajustada con la palabra de Dios. ¿Qué tal si yo aquí soy un santo y en la casa soy un bruto? Y le digo a mi mujer, ¿cómo se te ocurre haber hecho esta comida? ¿No sabes lo que me gusta? Esa historia la cuenta Spurgeon. Y va y ¡pah! Golpea el plato. Hay que afinar el dial para que no solo en la iglesia, sino en el trabajo. Porque ¿qué tal usted es cristiano y anda capeando en el trabajo? Capear es sacar la vuelta. O un culebrón, como se dice vulgarmente. El tipo de persona que anda acusando a los demás. Ese no es su trabajo. O anda evangelizando en la hora del trabajo. Amigo, usted no está siendo pagado para andar evangelizando. Usted está siendo pagado para producir, trabajar. Usted evangeliza cuando no está trabajando. Tenemos que sintonizar el dial de tal manera que la frecuencia sea nítida. Por eso dice, nos ha dado a conocer el misterio de su voluntad. Ahora nuestra prioridad es siempre hacer la voluntad de nuestro Padre Celestial. Le dijeron una vez a Jesús, Maestro, come. El Maestro dijo, yo tengo una comida que vosotros no conocéis. ¿Cuál? Hacer la voluntad de mi Padre Celestial. Jesús no se movía un centímetro si no fuese la voluntad de Dios. De tal manera que cuando pasó por debajo de aquel árbol y miró hacia arriba y le dijo, Zaqueo, baja de ahí. Eso estaba en la agenda de Dios. No fue algo fortuito. Estaba en la agenda de Dios. Jesús se movía según la voluntad de Dios. Ahora la voluntad de Dios, hermanos, solo puede ser conocida por un lado, por medio de la obra del Espíritu Santo, ¿verdad? Que está constantemente trabajando en nosotros. Permanentemente el Espíritu Santo nos está picaneando, ¿o no? Cuando usted no ora, ¿qué pasa? Siente una profunda paz, un profundo gozo. Cuando usted de repente se salta unos par de cultos, una invade una paz sin medida. ¿O no? ¿O solo que me pasa a mí? Caramba, hoy no oré lo que tenía que haber orado. Debía haber evangelizado, haberlo hecho más. Y justo esta persona
cuando yo pensé que lo iba a ir a ver y lo iba a visitar y lo iba a evangelizar a este vecino, supe que murió. ¡Qué dolor! El Espíritu Santo trabaja en la vida del creyente, constantemente, ¿verdad? Eso no está bien, eso no es correcto, no estás haciendo lo que es agradable a Dios. Entonces la voluntad de Dios puede ser conocida, por un lado, por medio de la obra del Espíritu Santo, que está constantemente trabajando. Pero también, junto con la obra del Espíritu Santo, está la palabra de Dios, la palabra inerrante, la palabra infalible, la palabra suficiente, la Escritura sagrada. Podemos conocer la voluntad de Dios por medio de su palabra, tanto en el Antiguo como en el Nuevo. Hay que leer toda la palabra. Y usted va a ver que mandamientos que no solamente están expresados en los 10 mandamientos, sino en muchos casos más, la palabra del Antiguo Testamento está absolutamente vigente en materia de ley moral. Cuando, por ejemplo, la Biblia dice así: cuando pase el ciego, no le colocarás un obstáculo para que tropiece. Eso está vigente. O cuando se dice: no descubrirás la desnudez de tu madre, de tu padre, de tu hermana, de tu tía, de tu cuñada. No puedes hacerlo. Eso es prohibido. Eso es una abominación a Dios. Nosotros conocemos la voluntad de Dios por medio de la obra del Espíritu y también por medio de su palabra, que está constantemente iluminándonos el camino por el cual nosotros debemos andar. Aquí el conocimiento de la palabra de Dios debe llegar a la mente y bajar al corazón, para que cambie la conducta del hombre. Porque si la palabra queda solo, va a empezar a crecer, cabezones. Buenos mandados a hacer para el debate. Pero quebrantamiento, hambre y sed de Dios, la plenitud del Espíritu Santo, quebrantamiento espiritual, cero. Y pueden pasar todo un día viendo películas o viendo programas de fútbol y no hay ningún problema. Porque el Evangelio lo tienen solo en la cabeza. Y hay un grupo llamado los teólogos reformados. Tienen harta cabeza, pero poca pasión por Dios. El conocimiento que se adquiere de las Escrituras debe bajar al corazón y cambiar la conducta del hombre. De lo contrario, todo será inútil. Quisiera hacer algunas aplicaciones prácticas sobre este tema. Hermanos, las capacidades intelectuales, así como, por ejemplo, el avance de la ciencia en el mundo, son irrelevantes en la comprensión de la verdad del Evangelio. Si Dios no se revela, si Dios no abre la mente y el corazón, el hombre no puede conocer a Dios. Jesús dijo en Mateo 11, te alabo, oh Padre, Señor del cielo y la tierra, porque ocultaste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los pequeños para que te conozcan, te amen y te sirvan. Las capacidades intelectuales. Yo no le puedo predicar el Evangelio a mi tío o a mi abuelito porque él es analfabeto. Está cometiendo un error, no entiende nada. Estas son cosas espirituales. Y yo he visto gente que ni siquiera saben leer ni escribir. Y uno está predicando y están llorando. Están llorando copiosamente porque se deleitan en las cosas de Dios. Una vez le dijeron a un pastor conocido, una vez un grupo de hermanos se fue de la iglesia insatisfechos con las predicaciones del pastor. Y la acusación contra el pastor fue que nosotros nos vamos porque
nosotros no entendemos la predicación. No entendemos lo que el pastor predica. Y el pastor llegó y respondió, dijo así, pero ¿cómo el grupo se va por esto? Si el hermano Juan, así se llama el hermano Juan, cuando yo predico, está todo el tiempo llorando, gozándose y alegrándose. No es cosa de capacidades intelectuales. El evangelio se rechaza porque el hombre es rebelde, es incrédulo, es un soberbio. Nada que ver las capacidades intelectuales. No, mi hijo no cree porque él tiene estudios. Y Pascal, que fue un gran científico y creyó en la palabra. No depende de las capacidades intelectuales, depende de la soberanía de Dios. Amén. Así que ánimo al evangelizar. Hay que evangelizar a todos, a los sabios y a los no sabios, para que Dios se les revele. El conocimiento, en segundo lugar, el conocimiento que un hombre pueda alcanzar de las Escrituras no tiene ningún valor. Mire, otra aplicación práctica, el conocimiento que un hombre pueda alcanzar de las Escrituras no tiene ningún valor si ese conocimiento no produce santidad, si ese conocimiento no produce devoción, si ese conocimiento no produce compromiso con la iglesia local, si no hay quebrantamiento espiritual, pero hay conocimiento de las Escrituras, estamos peor que los demonios. Porque la Biblia dice que hasta los demonios creen y tiemblan. ¿Usted tiembla o no? ¿Tiembla ante el conocimiento de la palabra de Dios? Entonces, conocimiento de las Escrituras. ¿Usted ha conocido a veces a alguna persona que tiene mucho, sabe mucho, pero vive como alguien que vive en completa ignorancia? Completa ignorancia. Ese no tiene ningún valor ante la palabra de Dios. E incluso es hasta peor, porque serán juzgados por el grado de luz que recibieron. También otra aplicación, y la última. Existen hombres, existen mujeres que no tienen grandes estudios académicos. No pudieron estudiar y conocen a Dios más que los que tienen doctorado en teología. Uno de repente piensa así, claro, a mí personalmente me gusta mucho estudiar, pero tenemos esta gran realidad, personas que no tienen estudios académicos y son personas que oran, que buscan a Dios, y usted debe saber, ¿verdad?, que las personas que oran se les nota en la cara, ¿o no? No por el tomate que andan trayendo en la cabeza, el peinado típico ese, se les nota en la cara que oran. Tienen una cara angelical. Y los que oran de forma mecánica también se les nota. No hay cómo ocultarlo. Y ahí tenemos esta gran, extraordinaria enseñanza, que hay hombres y mujeres que tienen pocos estudios académicos, a veces ningún estudio académico, y conocen a Dios más que aquellos que tienen doctorado en teología. Son personas que aman a Dios, se deleitan en la práctica de la oración secreta, viven sometidas a la autoridad de las Escrituras sagradas. Y a veces, hermanos, estas personas las encontramos donde menos nos imaginamos. ¿Dónde Jesús encontró la mejor y la más potente fe? Las dos personas no eran judías. Una mujer sirofenicia y el centurión. Que Jesús quedó sorprendido y dijo, grande es tu fe. Pero con los discípulos, Jesús estaba siempre diciéndoles, hombres de poca fe. ¿Aún no entendéis? ¿Aún no tenéis entendimiento? Y yo estoy atrás de los discípulos. Porque atrás del centurión no estoy. Lo reconozco. A veces estas virtudes espirituales, por eso es que nosotros no podemos menospreciar a nadie. Porque a veces donde menos se espera,
encontramos una fe sólida, robusta, personas que aman profundamente a Dios. ¿Cómo andamos con la lectura de la Biblia? ¿Cómo andamos con la lectura de la Biblia? ¿Cómo andamos con la oración secreta? Mire, si la lectura de la Biblia es poca, si la práctica de la oración secreta es poca, los niveles de ansiedad, de preocupación, de estrés y de otras cosas más serán elevados. Porque donde está una cosa no está la otra. Por eso me encanta a mí, me encanta esta ilustración, cuando alguien escribió, dijo así: la incredulidad vino y golpeó la puerta de mi casa. La incredulidad vino y golpeó. La fe fue a abrir la puerta y no había nadie. Donde está el temor, no está la fe. Donde está la fe, no va a estar la incredulidad. ¿Cómo andamos con la lectura de la Biblia? ¿Usted ama la Biblia? ¿Cuándo fue la última vez que se le cayeron las lágrimas cuando estaba leyendo la Biblia? ¿O es puro, no me gusta, genealogía, leyes? Es el libro sagrado, libro divino, libro puro, libro santo. Dice la Biblia: pasarán los cielos y la tierra, pero mi palabra no pasará. ¿Cuándo fue la última vez que usted llevó a alguien a Cristo? ¿Cuándo fue? ¿Usted sufre de ansiedad por llegar solo al culto? Oh, me da tanta vergüenza llegar solo. Porque yo quiero que no solamente yo sea salvo, yo quiero que todos los demás sean salvos. ¿Dónde están sus hijos? ¿Ah? ¿Dónde están sus hijos? ¿No debieran estar aquí? ¿Dónde está su tío? ¿Sus vecinos? ¿Cuándo fue la última vez? ¿Cuándo fue la última vez que usted llevó a alguien a Cristo? Por eso dice Santiago: lamentaos, lamentaos y llorad, y quebrantaos y humillaos debajo de la poderosa mano de Dios. ¿Y cuándo fue la última vez que usted lloró por su pecado? Que usted es duro, tiene un carácter amigo, bautizado, pero clásicamente bautizado en jugo de limón. Hay días que usted es insoportable, echándole la culpa a medio mundo. La culpa es suya. ¿Cuándo fue la última vez que usted lloró por su pecado? Soy débil. Soy muy débil. Debía ser maestro por el tiempo que llevo en el Evangelio. Yo debía ser maestro. Pero todavía tengo las dudas esenciales de la fe cristiana. Amados hermanos, roguemos al Señor para que nos dé sabiduría e inteligencia o prudencia para que podamos conocer el misterio de su voluntad. Quedo debiendo todo lo otro. La parte B del texto y la 10 ni hablar. Pero eso voy a intentar predicarlo en Concepción. Así que lo invito a Conce. Gracias por el amén.